¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Emilio Fernández, productor del documental Vigo 1972. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, antes de que nada, Vigo 1972, un documental que narra esa historia de esa huelga general que se produjo en Vigo en septiembre de ese mismo año por el despido de 4 trabajadores del sector naval, que acabó siendo en una demostración de fuerza contra la dictadura de Francisco Castro, ¿no? Eso mismo, ahí durante un poco más de una hora la gente podrá descubrir y podrá rememorar de nuevo a otras personas lo que fue esa huelga, lo que supuso para la ciudad, lo que fueron esas 2 semanas y poco que duró durante ese septiembre de 1972, donde la ciudad de Vigo se volcó con estos trabajadores y todo lo que los sectores productivos de la ciudad al final pues hicieron ahí algo de mella contra el franquismo para luchar por unos derechos laborales que eran importantes para avanzar en el momento. Bueno, pues si te parece, antes de esta pequeña charla vamos a pedirle a nuestro realizador que nos meta ese teaser de la película, del documental, y así sabe un poquito la gente de qué estamos hablando. No podíamos permitir despidos en ninguna fábrica ni en ningún taller. Que siempre que hubiera despidos teníamos que salir a reivindicar la realización de esos despedidos. Os piquetes que tiñamos montados diante da portería non deixaron pasar a nadie para dentro. Ya están aquí los astilleros, no sé qué y tal, y se salió. Esa impregnación solidaria entre sociedad civil e traballadores, verdad, foi tan grande, que se facía un corpo auténticamente unitario cara á plasmación desa folga xeral. O noso soño era a folga xeral. Que era celebrado en Madrid sería, diríase que fora, que era o, diríamos, o preludio da transición. Por orden de Carrero Blanco había que destruir, que eliminar o movimiento obrero. La policía se empleaba muy violentamente. Venía la gente a contar quién había caído, dónde, qué contactos podía tener, qué se sabía de lo que había contado, si había tenido torturas o no. El medo había, pero con medo de todo se iba, como que fixera falta. O importante dunha folga é saber terminala, que non sabe saber terminar a folga, non? Agora, claro, se se trata dunha folga xeral nun contexto de dictadura, ese aspecto é decisivo. Bueno, Vigo 1972, que ya se ha estrenado, está en los multicines norte desde el pasado viernes con gran éxito de público porque está colgando en todas las sesiones, todos estos días, el cartel de no hay billetes. Hay mucha gente que va a ver la película, a ver el documental y se queda fuera y tiene que comprarla para otros días. Así que si están interesados, no sé, reserven porque hay mucho interés en ver este documental. Entiendo porque habrá mucha gente que quiera verlo, que formó parte de los hechos, ¿no, Emilio? Sí, es un poco acercar lo que fueron los hechos a la gente que no lo conoce, pero sobre todo, lo que comentaba antes, rememorar esos hechos en esta gente que los vivió, ¿no? Entonces, al final, el documental, pues ya digo, en torno a esa hora y poco, pues consigue mostrar fidedignamente cómo fueron.
¿Cuáles son las sensaciones de la gente que ya ha visto la película o que ha participado en ella también, que os han comentado un poco al ver el trabajo ya terminado y emitiéndose en los cines, un poco las sensaciones de aquellas personas que participaron en primera persona en aquellos hechos que ahora lo ven reflejados en la película? Muy positivas, porque bueno, decían que había cosas que a lo mejor deberíamos haber también contado, pero hay que pensar que hay que ceñirnos a un formato, que es en este caso formato documental, una duración determinada, no podemos irnos a 2 horas. Había muchas cosas que podíamos contar, más entrevistados que podían aparecer, pero al final hay que hacer como una selección de los contenidos y acercarlo más, lo que tiene, digamos, más valor documental, por un lado, interés para el público y sobre todo lo que es la historia, intentar contarla en esa hora y poco, con los entrevistados lo que fue la huelga, ¿no? Hay una mezcla de testimonios, los hemos visto, con fotografías de los hechos reales, alguna imagen y muchas recreaciones, ¿no? También de aquellos momentos. En Vigo, en 1972, había menos cámaras ahí presentes de medios de comunicación o a nivel usuario, obviamente, prácticamente ninguna. Entonces hubo que recrear mucho, ¿no? Sí, a ver, nos encontrábamos con que lo que es imágenes directamente de la huelga o de lo que fue esas semanas en septiembre, no había. ¿Sabes? Había alguna foto así muy concreta, pero muy poca cosa. Entonces, a la hora de plasmar el guión, te pedía, por un lado, por el interés que puede tener también para el público a nivel en los cines, es hacer unas recreaciones de época que le den verosimilitud a lo que están contando, ¿no? Y que la gente pueda ver reflejado cómo podía ser esa persecución que podían hacer la brigada político-social, los sindicalistas mientras repartían octavillas, cómo podían ser esas reuniones que hacían para organizar la huelga, por ejemplo el tema de cuándo fueron los primeros despedidos en Citroën. Bueno, un poco había que reflejar eso a través de lo que es la dramatización, ¿no? Eso implica un esfuerzo importante de producción, porque claro, no se va a rodar una persecución con ropa del año 2016, no, claro. Entiendo que hay que meterlo bien en su contexto, vehículos, trajes, ¿no? Eso mismo. Un trabajo hay toda una dirección artística detrás que es fundamental, porque recrear los 70 no es tan fácil, ¿no? Lo comentaba Isabel Fernández, que es la que llevó todo el tema de dirección artística, sobre todo de vestuario, caracterización y demás, y comentaba que, claro, que estás en esa línea entre que te pueda quedar algo como impuesto a que te quede real, ¿no? Entonces, en ese sentido, se consiguió mucho lo que es reflejar la época, ¿no? Porque hay que reflejar una época, que son los 70, 72, y después reflejar unos hechos, ¿no? Eso te lo van a dar la figuración, que yo creo que es indispensable conseguir un poco esos detalles a través de las caras, de los gestos, de la expresión corporal de la figuración, y después eso, la caracterización. Y la fotografía, que al final optamos por un blanco y negro, un poco en la línea de lo que es lo que pueden ser las imágenes documentales, las pocas que tenemos, y eso ayuda a que al final tenga un tono mucho más cinematográfico, más interesante para público de cualquier edad y bueno, pues que se consigue algo muy... Bueno, hay persecuciones, ya digo, hay puntos de cámara muy significativos y para disfrutar en el cine, pues tiene las entrevistas, pero la parte recreada al final le da ese aire cinematográfico propio para la sala, ¿no? Y para que la gente lo pueda disfrutar en sala, porque es un documental para ver en el cine. Decía Camilo Nogueira, no lo hemos escuchado muy bien en el teaser, pero decía que si este acontecimiento no se hubiese producido en Vigo, sino que se hubiese producido en Madrid, tendría una relevancia mucho mayor como una de las espitas que acabaron por derribar el régimen franquista, ¿no? ¿Hasta qué punto efectivamente esta huelga, aunque se produjera en provincias, en Vigo, fue un aldabonazo para esa lucha antifranquista para acabar con un régimen que ya, por un lado, empezaba ya a agonizar, ¿no? Como el propio dictador? Bueno, fue como un puntito más, ¿no? Dentro de lo que era la geografía de España, porque de aquellas estaba empezando a haber ciertos movimientos sindicales por lucha obrera contra el régimen, pero la más destacada fue precisamente la de Vigo, ¿no? Habíamos tenido la de Ferrol antes, que fuera el 10 de marzo, con la muerte de aquellos trabajadores, y que fue un poco el germen de lo que sucedió después en Vigo, unos meses después, en este caso en septiembre de 1972. Y ya digo que tiene razón Camilo Nogueira, si hubiera sido en Madrid supongo que hubiera tenido mucha más relevancia, pero tuvo relevancia igual y sobre todo relevancia para el régimen porque acabó mandando mucha brigada político-social, mucha policía armada para parar la huelga
y tenían que hacer lo posible por encontrar tanto la máquina que hacía las sotavillas, encontrar los principales líderes sindicales, intentar parar como fuera, de la manera que fuera, esa huelga, para que precisamente no se extendiera. Unas cosas que comentaba Carlos Barros, lo comentaba también Carlos Núñez, decían que su deseo era intentar que la huelga de Vigo sirviera para que se fuera extendiendo a lo largo de toda España, ¿no? Que fuera como ese elemento que hace fuerza contra el régimen. Pero esa bueno, chispa que provocase el incendio, ¿no? contra el sí. régimen. Y ya digo que al final sí que es cierto que a lo mejor en Madrid hubiera sido más relevante, pero fue igual de relevante. Y de hecho fue relevante en el momento que Vigo se blindó de un montón de brigada político-social. Efectivamente, porque el régimen se empeñó y se esforzó para intentar acabar con ella. Empezamos con 5 despidos, se dispararon los despidos y aún así la gente se mantuvo firme en la calle, ¿no? Claro, yo creo que el valor fundamental que tuvo esa huelga fue el apoyo de toda la ciudad. Porque no fue solo el apoyo de la industria, de los trabajadores que trabajaban en la industria, pues desde el Naval, en este caso Citroën, sino que también estuvo la gente, todo lo que es los comercios en Vigo, lo que es toda la población de Vigo, se volcó con estos trabajadores, con la lucha que querían hacer. Entonces un poco ayudó a que eso se mantuviera durante esas semanas y bueno, que al final tuvo esa relevancia. Pero tuvo relevancia sobre todo para el régimen, no querían que eso se extendiera. Con el paso del tiempo, han pasado ya 40 y muchos años, más, la sensación de los protagonistas, de mereció la pena, no mereció la pena, se sabía cómo se entraba en aquella huelga, pero estaban temerosos de a ver cómo salimos de esta. ¿Cuáles son las sensaciones después de tanto tiempo, de las personas que estuvieron allí, de los que participaron? Ellos creen y yo creo que sí, que al final fue el inicio de unas mejoras y tal. No se consiguieron todos los objetivos que ellos buscaban, pero sí que era difícil conseguir todos los objetivos, pero aún así consiguieron muchas cosas para lo que fue después más adelante lo que es la lucha obrera, ¿no? Y ya digo que en ese sentido ellos valoran muy positivamente, aunque tuvieran que echarse para atrás en el último momento, valoran muy positivamente lo que se consiguió con la huelga. Los derechos sociales y laborales se conquistan, ¿no? Muchas veces más que ganarse se conquistan y de aquellas nunca mejor dicho se conquistaban, cuidado, porque al final había que hacer una verdadera lucha por conseguir unos derechos laborales que si los pensamos hoy en día, con estos 45 años que pasaban, dices, ostras, y estaban luchando por esto, ¿no? Por cosas que al final pues ayudaban a que hoy en día pues haya muchos mejores derechos de lo que... Decimos que está ahora mismo en los multicines Norte, que está funcionando muy bien con las salas llenas. Falta más productos como este, porque estamos viendo que el interés existe, ¿no? Una vez que hay oferta, sí hay demanda. Uno va a ver la película y tiene que comprar para otros días entrada porque se está llenando el cine. Es decir, hay como necesidad de la gente que le cuenten determinados acontecimientos que han pasado, por ejemplo, en esta ciudad, ¿no? ¿Vosotros habéis notado esto? ¿Creéis que falta muchas cosas por contar, que realmente la gente está deseando que les cuenten, que les recuerden? Sí, yo creo que aparte en el caso de, pues en este documental, Vigo 1972, estás hablando de unos hechos que ocurrieron hace 45 años, donde mucha gente de Vigo aún recuerda esos hechos. Y hechos que contaban a lo mejor a sus hijos, a sus nietos y demás. El hecho de que se haga una obra audiovisual donde estás siendo muy riguroso con los hechos y estás contando tal cual como fue, a través de los testimonios, a través de las recreaciones, a través de las imágenes de época, lo que implica el hecho de que esté funcionando, que a la gente al final le interesa saber y le interesa recordar. Y yo creo que hay que fomentar y hay que apoyar y hacer lo posible por sacar adelante productos que al final ayuden a recordar a la gente hechos que sucedieron o personajes que trascendieron por alguna razón. Bueno, que hay que intentar hacer lo posible por fomentar esto. El hecho de que funcione la peli, y a eso voy, pues indica que hay que apostar por estos productos también, ¿no? Que a veces no hay que centrarse en hacer pues un largometraje de ficción y demás, sino que hay un interés por la gente por saber, ¿no? Lo digo, por ejemplo, cuando había hecho A Pasión de María Soliña, que era un producto que en principio, pues bueno, también independiente, sencillo y demás. Tenía mucha ficción y se estrenó también en lo que es la zona bisbarra de Vigo y Bisbarra. Y funcionó también. ¿Por qué? Porque la gente tenía interés por saber, desde el punto de vista histórico y legendario, quién era María Soliña.
pues igual que María Soliña, igual que otros muchos personajes históricos, personajes ilustres, hay que siempre pues, mostrar a la gente lo que eran y lo que aportaron, porque mucha de esta gente, bien los hechos o bien personajes, pues trascendieron y aportaron cosas que hoy en día pues, de las que disfrutamos. En el caso de Vigo 1972, pues esa lucha obrera, ¿no? Esa unión del pueblo con los trabajadores. ¿Cuál es el recorrido que le espera a la película? ¿Dónde se ha estrenado? ¿Se ha estrenado en Vigo? ¿En qué otros municipios? No sé si solamente en Vigo y su área metropolitana o también está en otros puntos de Galicia. ¿O qué ronda por la cabeza del productor, del director, de Roy Callao, de la evolución de este Vigo 1972? Pues ahora estará a partir del 17 de noviembre en Santiago y esperamos que esté en las principales ciudades de Galicia. Ciudades como Orense, Pontevedra, Ferrol, ya digo que va a estar a lo largo del mes de noviembre, se va a mover bastante por todas las ciudades, estando en salas y pendiente un poco para que todo el mundo pueda disfrutar de la película en cualquier lugar. Porque hay que pensar que, aunque es Vigo 1972 sobre Vigo y lo que fue todo el área de influencia de Vigo, es extrapolable a muchas otras regiones. ¿No? Entonces yo creo que hay mucha gente que le puede interesar en otras ciudades. Entiendo que esto es un primer paso, no lo sé, pregunto, sí, para ver si se puede proyectar a lo mejor en algún cine en Madrid o en Barcelona, donde hay, por ejemplo, muchos gallegos que viven ahí claro, emigrados. No sé si eso lo habéis pensado o a ver un poco cómo evoluciona todo. No, ahora está este circuito, digamos, a nivel Galicia, empieza por Vigo, lógicamente, porque yo creo que es donde tenemos que centrar los esfuerzos en este inicio. Nos vemos por Galicia, después está todo el tema a nivel nacional. Hay una parte también importante, que es la parte de los festivales. Se va a proyectar, por ejemplo, en Cine Europa, está en una de las secciones, que empieza ahora a partir del 8 de noviembre, y contamos que esté en muchos otros festivales de corte documental social. Y después, bueno, un poco le queda ahí un recorrido de aquí hasta final de año bastante importante. Y yo creo que tal como está funcionando en Vigo, esperamos que funcione igual en otros sitios, no a lo mejor con esta ebullición de espectadores, pero sí que funcione. ¿Pensabais en que iba a tener este éxito como el que está teniendo? O bueno, había, no sé, ciertas dudas de a ver si funciona. O sea, ¿os esperabais que la película esté funcionando tan bien como está funcionando? A ver, esperábamos que funcionara. Ahora que cuelgues tantos días a foro completo, el cartel de foro completo, pues sí que te da un subidón, ¿no? Y una alegría, porque al final haces estos productos... Y no es una sala pequeña, ¿eh? Claro. No es una sala pequeña. Y hay que pensar que haces estos productos, no los haces para que al final queden y que los proyectes en una ciudad, los proyectas un día, lo ven 4 personas, 10 personas... No, los haces para que lo vea la máxima gente posible. Y porque quieres que disfruten de lo que tanto tiempo te llevó a hacer, que al final son 3 años de trabajo, desde la documentación, la preproducción, producción y postproducción, hasta el estreno, donde imprimes muchas horas, imprimes mucho carácter, imprimes mucha ilusión, y eso al final se refleja en el trabajo final, que es el trabajo final que la gente puede ver en Multicines Norte, lo que queda de semana, a las 7:30, y a partir de la semana que viene, pues supongo que también lo tendrán ahí en un par de horarios. Seguro. ¿Por qué escogisteis en concreto este hecho y no otro? No sé si descartasteis otros, barajasteis la posibilidad de varias cuestiones, o por una cuestión, no lo sé si personal, emocional, estaba claro desde el primer día, quiero hacer un documental sobre, en concreto, esta huelga en el sector. Bueno, ahí salió de Roy, ¿no? El director, que se sentó conmigo, tengo esta idea, bueno, me pareció muy interesante, porque aparte no había nada hecho que fuera riguroso con los hechos, que intentara acercar a la población de Vigo y de Galicia lo que fuera ese momento. Tenía unas dosis importantes de lo que es para contar a nivel visual, para hacerlo cinematográfico, para hacerlo de interés para el público, ¿no? Y al final pues se opta por contar esa historia, porque nadie la había contado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a apostar por eso. Entonces, bueno, siempre estás ahí, hay tantas ideas que puedes contar, tantas cosas que puedes desarrollar, y al final te decides por cosas que yo creo que son interesantes. Y bueno, y es seguir un poco con una dinámica de trabajo, donde en este caso pues es de una temática social que bueno, te ayuda a complementar un poco más todo lo que es el currículum personal de la productora y en este caso la línea de trabajo de Roy.
y en el que han participado muchísimas voces. Veíamos ahí alguno, a Carlos Núñez, a Camilo Nogueira. Cuéntanos un poco ese listado de personas que han querido participar, ser partícipe de este documental. ¿A quién podemos ver, a quién podemos escuchar? Claro, a ver, aquí había muchísima gente muy interesante que podría haber aportado muchísimos datos, muchas cosas. Pero al final tienes un tiempo de duración, entonces tienes que centrarte en seleccionar un poco los entrevistados que te aporten por distintos puntos de vista desde diferentes sectores, ¿no? Está en el caso de, por ejemplo, Margarita, que estaba en Álvarez, tenemos a Benavides por la parte naval, tenemos a Carlos Núñez, que ya te digo, estaba también ahí metido muy de lleno en tema sindical, Camilo Nogueira, están, ya digo, Benavides, están, bueno, un montón de gente que nos da ese punto importante de verosimilitud, ¿no?, de lo que fueron los hechos, porque ellos cuentan cómo se organizó todo el tema de la huelga. Está Carlos Barros, que al final estaba ahí preparando las octavillas, ¿no?, que ahí recreamos un poco cómo era todo ese día a día de Carlos Barros, cuando tenía que ir cambiando de casa, escondiéndose en los desvanes, o sea, que miedo a que en cualquier momento lo detuvieran, ¿no? Es muy interesante, ya digo, así tenemos 7 o 8 entrevistados que al final nos dan el documental, que al final hay que pensar que es un documental y aunque tengas recreaciones de época, aunque tengas imágenes de archivo, lo importante son las declaraciones. Y es las declaraciones de gente que vivió los hechos, que se ocupó. Y ponerlas en valor, ¿no? Personas que hoy lo ves y vivimos un Estado democrático y, bueno, pues no, pero claro, esas mismas personas hace 45 años, algunos se la jugaron, literalmente. Es que se la jugaron. Y parece que no tiene... A mí me parece de un valor... De un valor incalculable. Es decir, personas que... No, yo iba ahí con la imprenta de aquí para allá para imprimir otra vez. Si me pillan, claro, no lo voy a decir, pero vamos. No, pero contaban, por ejemplo, a un compañero que habían detenido en la Brigada Político-Social y repartiendo tabillas de madrugada. Es decir, que corrían muchos riesgos, ¿no? Y Vigo estaba sembrado de la Policía Armada y después de la secreta. Y estaban precisamente buscando, por un lado, los que repartían las tabillas y por otro lado... que era casi un estado de excepción, ¿no? Aquí Vigo en ese momento. Ya digo que al final el valor fundamental que tiene el documental son las declaraciones, y esas declaraciones vivas, quiero decir, es lo que perduren en el tiempo, ¿no? Porque lo que decías, en Vigo 1972 apenas tenemos registros de imágenes, hay unas cuantas fotografías, pero si a lo mejor no se llega a hacer este documental ahora, corremos el riesgo de que hubiésemos perdido también esas declaraciones, que esas están hoy para recoger, pero por una cuestión vital obvia no estarán dentro de 30 años o 50 años. Y esto queda aquí ahora. Y esto queda. Al final hay que pensar que es un documental histórico-social, ¿no? Pero sí que es un documental histórico. Y tenemos la posibilidad de tener a la gente que nos cuente la historia. Bueno, pues que haya más ejemplos como este Vigo 1972. No sé si estáis ya trabajando o dándole vueltas a la cabeza a un nuevo proyecto, Emilio. Estamos ahí con muchos proyectos al mismo tiempo, así de corte histórico, sí que hay varios. Ahí no paramos. No paráis, pero hay algo así avanzado en lo que ya os estáis centrando, si me lo puedes adelantar, o todavía es una fase muy temprana. Pues hay algún proyecto que tiene que ver con los principios del siglo XX y que tiene que ver con la aviación. Con la aviación. ¿Y vinculado también con Vigo? ¿O? Sí, también. Bueno, pues ahí lo dejamos, no desvelamos más. Dentro de poco ya se irán viendo las primeras imágenes. O sea. Pues iremos viendo. Emilio Fernández, productor de Vigo 1972, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo, por este documental que pueden todos ustedes ver en los Multicines Norte esta semana a las 7:30 y a partir de la próxima continuará en otros horarios, porque ya saben que esto de la cartelera va cambiando, pero si les interesa saber qué fue de Vigo hace 45 años y todo este movimiento, no se la pierdan, que es muy interesante. Emilio, muchísimas gracias y muchísima suerte. Y a ustedes también, les vemos la próxima semana al otro lado del televisor con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.